A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H.P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Bueno, chicos, buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas y empezamos con la invocación. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. La invocación de Radha. La otra, la que hice yo, es la siguiente. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el viento que como un pañuelo seca nuestras lágrimas. Seamos como el sol que como una antorcha todo lo ilumina. Seamos como la tierra que como un santuario todo lo posibilita. Seamos como el agua que como un torbellino todo lo disuelve. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Vamos a continuar entonces con las cartas. Nos habíamos quedado, estas son las dos previas que habíamos visto, y a partir de estas continuamos con la carta 20. Entonces, para tomar un poco la inercia de la carta que habíamos visto de manera incompleta en la parte anterior, vamos a continuar con previas al momento en el que vamos a continuar con la carta. Dice el maestro Kahacha, aunque no totalmente separados de sus principios sexto y séptimo, y absolutamente eficaces en las sesiones espiritistas, no obstante, hasta el día en el que tendrán que haber muerto de muerte natural, están separados de sus principios superiores por un abismo. Los principios sexto y séptimo permanecen pasivos y negativos, mientras que en el caso de la muerte accidental, los grupos superiores e inferiores se atraen mutuamente. Aquí lo que está explicando el maestro es que las personas que tienen mal comportamiento a lo largo de su encarnación y van a tener entonces una separación magnéticamente hablando entre los principios sexto y séptimo del resto de los principios. Pero no así las personas que puedan haber muerto de muerte accidental y que al morir de muerte accidental, lo que dice aquí, los grupos superiores e inferiores se atraen mutuamente. Además, en los casos de egos buenos e inocentes, es decir, las personas que han sido más buenas que malas, estos gravitan irresistiblemente hacia el sexto y séptimo principio, es decir, se mueven hacia los principios superiores. Y así dormitan rodeados de sueños felices o bien duermen con un sueño profundo sin sueños, hasta que les suene la hora. Entonces, hay varias opciones y alternativas. Esa es la parte importante que hay que estudiar de lo que dice el maestro. Ya lo habíamos analizado la clase anterior, solamente estamos tratando de encontrar la inercia para ver lo que sigue. Con un poco de reflexión y con una mirada hacia la eterna justicia y la perfecta adaptación de las cosas a las circunstancias,
Usted comprenderá el por qué la víctima, buena o mala, es irresponsable de su muerte en el caso de un accidente, incluso si esta fue debida a alguna acción de una vida anterior o de un nacimiento precedente. En el accidente la persona no ha atentado contra su vida, es un accidente. Y entonces los egos buenos e inocentes que cayeron en el entorno de haber muerto por accidente van a gravitar irresistiblemente hacia el sexto y séptimo principio. No todos los egos buenos e inocentes. Los que no son tan buenos y tan inocentes, ya lo explicó el maestro lo que va a pasar. Por lo tanto, hay una gran cantidad de posibilidades respecto a las muertes no programadas, es decir, las muertes que no significan el haber transitado toda la encarnación. En la Edad Media se hablaba de que cuando una persona mayor muere es como un barco que llega a puerto, y cuando un joven o una persona que no es mayor muere es un naufragio. Entonces, lo que está explicando aquí el maestro es todos aquellos que mueren por alguna situación anticipada, y ya vimos que son suicidas, etcétera, todo lo que ya se ha explicado en las clases anteriores. Bueno, fue un acto en suma de la ley de retribución. Entonces, la víctima, buena o mala, etcétera, fue un acto en suma de la ley de retribución. Sin embargo, no fue el resultado directo de un acto cometido deliberadamente por el ego personal, de esa vida durante la cual sucedió que le mataren. De habérsele permitido vivir más a ese que han matado, él podría haber expiado todavía más eficazmente sus pecados pasados. E incluso ahora, al haber hecho que el ego pagara la deuda de su creador. ¿Quién es el creador? Pues nuestro anterior, es decir, lo que fuimos en la encarnación, el ego precedente. Queda libre de los golpes de la justicia retributiva. Los Diyan Chuans, que no toman parte en la guía del ego humano viviente, protegerán a la víctima indefensa cuando se le saca de su elemento para llevarla a otro nuevo antes de que ésta madure convenientemente y esté dispuesta para ello. Es decir, hay ayudas que hacen o que permiten el que pueda suceder lo que sucede aquí con los egos buenos e inocentes. Hay dioses, semidioses que se dedican a esta tarea. Nosotros le decimos a usted que lo que sabemos porque lo tuvimos que aprender a través de la experiencia personal. Y esta es ya la última de lo que vimos en la anterior, antes de pasar a lo que sigue. Usted ya sabe lo que quiero decir. No puedo decir más. Si las víctimas, tanto buenas como malas, duermen para despertar tan solo a la hora del juicio final, que es la hora de la batalla suprema entre los principios sexto y séptimo por un lado y con el quinto y cuarto por el otro en el umbral del estado de gestación. ¿Se acuerdan que ya nos dio todo un recorrido el maestro de cómo se da la gestación antes de entrar al Devachan y luego cómo se hace la segunda muerte y la lucha famosa esta que hay entre los principios superiores y los inferiores, tratando de jalar lo más que se pueda aquellos pensamientos, aquellos dichos y aquellos actos que por su sutilidad son susceptibles de pasar a los principios más altos y que van a tener entonces una enorme importancia a la hora de entrar en el Devachan. Esto ya lo habíamos explicado, ya se sabe, ya lo explicó el maestro. E incluso después de esto, cuando el sexto y séptimo principio, llevando consigo una fracción del quinto que se está tratando de espiritualizar, han entrado en el samadhi akáshico, aún entonces puede suceder que el despojo espiritual del quinto principio resulte ser demasiado débil. Es decir, lo que el quinto principio, el manas, le otorga al sexto principio y al séptimo, la parte que espiritualizó durante en vida, pueda ser demasiado débil, es decir, demasiado poco. Es una persona entonces pusilánime que tuvo poca actividad en el mundo real y que dentro de esa poca actividad, muy poca fue de un estado vibracional suficiente para poder trasladar sus experiencias al principio sexto y séptimo. Por eso le llama aquí, puede ser que resulte demasiado débil para renacer en el Devachan, en cuyo caso se revestirá entonces de un nuevo cuerpo, el ser subjetivo creado del karma de la víctima, o la no víctima, según sea el caso, y entrará en una nueva existencia terrestre, tanto que sea en este como en cualquier otro planeta. Aquí lo explica el maestro, es un poco difícil de entender cuando está hablando de estas cosas, pero en realidad esta es la explicación textual que él nos plantea, ya lo vimos la sesión pasada. En ningún caso, pues, a excepción de los suicidas y los cascarones, existe ninguna posibilidad para nadie más de ser atraído a las sesiones espiritistas. Y está claro que esta enseñanza no está en contradicción con nuestras anteriores doctrinas, y que mientras que los cascarones sean muchos, los espíritus serán muy pocos. Ahí nos quedamos. Y ahora continuamos. Respecto a la segunda pregunta que hace Sinet al maestro, el maestro contesta: en nuestra humilde opinión, hay una gran diferencia. Nosotros, que lo miramos desde un punto de vista que resultaría inaceptable para las campañas de seguro de vida, decimos que hay muy pocos hombres, si es que hay alguno, entre los que se entregan a los vicios antes mencionados.
que sean perfectamente conscientes de que semejante línea de acción los conducirá finalmente a una muerte prematura. Deducimos que lo que se está preguntando acá es qué pasa con aquellos suicidas que ahora se llaman suicidas encubiertos, pero es una suposición. Esto es tratando de entender aquí la pregunta. Puede ser que se haya preguntado, aunque no es una suposición, qué pasa con el que no es un suicida directo, el que se avienta como Ana Karenina a las vías del tren o a atravesar una avenida muy transitada. Estamos hablando de la persona que se mata de otra manera, lleno de vicios, por alcoholismo o por cualquier otra cosa por el estilo. Entonces suponemos que de eso se está hablando en esta parte. Y entonces dice, entre los que se entregan a vicios antes mencionados, que sean perfectamente conscientes de que semejante línea de acción los conducirá finalmente a una muerte prematura. Entonces es lo que hoy se llama suicidio encubierto. Este es el castigo de Maya. Los vicios no escaparán al castigo, pero es la causa y no el efecto. Hay que recordar que todo lo que vivimos en este plano genera causas, no efectos. Entonces, no escaparán al castigo, pero es la causa, no el efecto, la que se castigará. Se va a castigar la causa. Por lo tanto, si la causa de lo que se hizo en vida a través de vicios fue morir prematuramente, lo que está diciendo el maestro es que lo que se va a castigar, como en todos los seres humanos, es la causa y no el efecto de que haya muerto prematuramente. Especialmente con un efecto inesperado, aunque probable. Llame entonces igualmente suicida al hombre que encuentra la muerta en una tempestad en el mar, como al que se mata por un agotamiento mental. Esos serían lo que está explicando el maestro, aunque ya más tarde la psiquiatría le puso nombre a una gran cantidad de suicidios que hay: el suicidio completo, el incompleto, el suicidio frustrado, el suicidio anómico, el que se hace por honor, etcétera. Hay un montón de suicidios. Y en este caso el maestro está de acuerdo con lo que se está preguntando y dice, claro, hay otros que, sabiendo que hay una gran tempestad, el marino sale a enfrentarla, pues es un equivalente suicida, como el que se mata por un agotamiento mental porque no pone límites. Bueno, lo que está hablando es que es real que eso existe y sin embargo no se les va a castigar por el apresuramiento de su muerte, sino por las causas. Al final de cuentas, las consecuencias estarán en el más allá y las causas de este lado. El hombre corre el riesgo de ahogarse en el agua y con un excesivo trabajo cerebral se corre el riesgo de provocar un reblandecimiento del cerebro que pueda llevarse a su dueño por delante. En tal caso, nadie debería cruzar el Calpani, ni siquiera tomar un baño por temor a desmayarse en el agua y ahogarse, porque todos conocemos casos así. Ni tampoco nadie debería cumplir con su deber y menos que nada sacrificarse ni siquiera por una causa noble y altamente beneficiosa como hacen muchos de nosotros. Y aquí él corrige y dice, es verdad, algunas personas toman muchos riesgos y eso es un equivalente suicida, pero también hay personas entregadas a una labor en cuerpo y alma y eso no es un equivalente suicida. Quiere decir entonces que los excesos que una persona puede tener, pero que están orientados a una causa, y si la causa es buena para la humanidad, entonces, ¿cómo entendemos esto? Este también se quiere suicidar, y aquí está hablando, por supuesto, del caso de la muy trabajada señora Blavatsky. Dice, por eso lo hacen muchos de nosotros como HPV, por ejemplo. Entonces, una mujer extraordinaria que por supuesto que tuvo grandes agotamientos por la enorme cantidad de trabajo que realizó por una causa. Bueno, es muy interesante la forma como el maestro está aclarando para que no generalicemos tan superficialmente. Y aquí explica que a veces sí y a veces no, depende. Hacerlo por un vicio, pues no. Hacerlo por una causa, sí. ¿La tacharía el señor Hume de suicida si ella cayera muerta de repente mientras realiza su trabajo actual? El motivo lo es todo. El hombre es castigado en caso de responsabilidad directa. De otro modo, jamás. En el caso de la víctima, a la hora natural de la muerte se anticipó accidentalmente, mientras que en el suicida la muerte es provocada voluntariamente. Hay una diferencia, con pleno y deliberado conocimiento de sus consecuencias inmediatas. Por lo tanto, un hombre que se mata a sí mismo en un rapto de locura pasajera no es un fellow de C de 62 ante el gran disgusto y con frecuencia el gran prejuicio para las compañías de seguros de vida. Ahí está contestando la parte de las compañías. Tampoco se deja como presa ante las tentaciones del camaloca, sino se sumerge en el sueño igual que cualquier otra víctima. Un Guitó no permanecerá en la atmósfera de la Tierra con sus principios superiores sobre él, inactivos y paralizados todavía allí. Guitó ha pasado en un estado en el que mientras dure estará siempre disparando a su presidente, sembrado con ese motivo la confusión y trastornando los destinos de millones de personas. Y mientras dure ese estado será siempre procesado y siempre ahorcado, bañándose en los reflejos de sus acciones y sus pensamientos, especialmente aquellos a los que se entregó en el Caldazo 64. Bueno, aquí recordemos que la persona que mata
a un bodhisattva o a un político muy avanzado o a una persona que tiene la misión de hacer grandes mejoras para la humanidad, por supuesto que tiene consecuencias terribles, como está diciendo acá, que son muy parecidas al mito de Sísifo, es decir, repite la horca, repite el muerte, y como se conserva la sensibilidad, incluso aumentada aparentemente, entonces el sufrimiento es inmenso. Y esto se repite continua y continua y continuamente por el enorme perjuicio de aquel asesino que ha matado a un personaje tan importante. Bueno, en cuanto a los que fueron liquidados por el cólera, es decir, las epidemias, la peste o el paludismo, no hubieran perecido si desde su nacimiento no hubieran ya llevado consigo los gérmenes para el desarrollo de esas enfermedades. Aquí está diciendo otra clave súper importante. Sabemos entonces que muchas de las enfermedades se desarrollan desde el Linga Sarira y luego bajan al cuerpo. Entonces vamos a tratar de entenderlo de esa manera, que yo creo que es la forma apropiada de entender este párrafo, que es complejo. Dice, los que fueron liquidados por cólera, peste o paludismo, no hubieran perecido si desde su nacimiento no hubieran ya llevado consigo los gérmenes para el desarrollo de estas enfermedades. Es decir, no hubieran llevado ya la capacidad de evitar tener estas enfermedades, una especie de vacuna, entre comillas, aunque esto otra vez es una especulación, pero algo sucede en el Linga Sarira en las personas que no van a morir de esas cosas. Y eso que sucede, pues tiene que ver con el karma, con la ley de karma. La ley del karma, entonces, evitará que las personas mueran independientemente de lo duro de una epidemia a través de ciertas cosas. Yo supongo que es lo que está aquí aceptando o compartiendo el maestro. Así pues, mi querido hermano, la mayor parte de los fenómenos físicos de los espiritistas no son debidos a estos espíritus, sino realmente a los cascarones. Ya ha explicado mucho entonces el maestro. Primero, la definición de cascarón, que todos ya sabemos a qué se refiere. Son los principios entonces que quedan, una vez que se han marchado lo mejor del quinto principio, entonces queda este cascarón. Y son los que son atraídos por los médiums, y eso ya lo hablamos mucho en las sesiones anteriores. Los espíritus de un promedio considerable de gente buena fallecida de muerte natural. Ahora va con la muerte natural. ¿Qué pasa con la gente buena y que ha muerto de muerte natural? Permanecen en la atmósfera de la Tierra desde unos cuantos días, es decir, el fallecido que ha sido bueno en vida, permanece en la atmósfera de la Tierra, la atmósfera terrestre, desde unos cuantos días hasta unos cuantos años. Es decir, los espíritus de un promedio considerable de gente buena fallecida de muerte natural permanecen en la atmósfera de la Tierra desde unos cuantos días, 4, 5, 6, 7, hasta unos cuantos años, si se dan las condiciones para que esto pase, dependiendo dicho periodo de la disposición de los mismos para enfrentarse con su criatura, no con su creador. Un tema muy abstruso que usted aprenderá más tarde, cuando se encuentre también más preparado para entenderlo, le dice el maestro. Pero, ¿por qué tienen ellos que comunicarse? Se comunican objetivamente con usted mientras duermen. Aquellos a quienes usted ama, pregunta el maestro, vuestros espíritus en horas de peligro o de intensa compenetración vibrando en la misma corriente del pensamiento, lo cual en esos casos crea una especie de telegrafía espiritual entre vuestros dos cuerpos. Puede encontrarse y puede impresionar mutuamente vuestras memorias, pero entonces se trata de cuerpos vivos, no de cuerpos muertos. Pero ¿cómo puede un quinto principio inconsciente, es decir, la mente, lea más arriba, impresionar o comunicarse con un organismo vivo? Bueno, está diciendo el maestro aquí para tratar de quitar las especulaciones relacionadas con la pregunta. Vamos a leer otra vez porque es muy interesante. Bueno, ¿por qué tienen ellos, los cascarones, que comunicarse, o los espíritus? Se comunican objetivamente con usted mientras duermen, dice el maestro. Esos espíritus, los espíritus buenos, que han decidido permanecer en la atmósfera terrestre, se van a comunicar con usted mientras usted duerme. Ellos se van a comunicar a aquellos a quien usted ama. Ese es el canal, ese es el espacio vibracional. Vuestros espíritus en horas de peligro o de intensa compenetración, vibrando en la misma corriente de pensamiento, lo cual en esos casos se crea una especie de telegrafía espiritual entre vuestros dos cuerpos. Es decir, las entidades que nos cuidan, de alguna manera alimentan la posibilidad de que nosotros podamos advertir ciertas complicaciones que hay en el medio ambiente, una vez que entramos en la vibración de aquel que telegrafía esto, que es un espíritu mucho más avanzado que nosotros, haciendo un esfuerzo por vibrar en la mayor sutileza posible, entramos entonces en la recepción de una serie de mensajes que nos evitan problemas y nos quitan
situaciones que pueden ser muy difíciles. Aquí el maestro está hablando entonces de dos procesos de comunicación que son mucho mejores y mucho más sanos de los procesos que una persona utiliza a través de tratar con los cascarones por los medios. Una es entonces lo que sería la lectura e interpretación de sueños, es lo que yo deduzco de esta parte, y la segunda es el desarrollo de la intuición, en donde la persona trata de advertir a través de las cosas que pasan en la naturaleza inmediata una serie de señales y signos que le indican cómo debe comportarse y cómo debe conducirse. Y todo eso está hecho por infinidad de entidades que tienen la disposición de ayudarnos. Es lo que yo interpreto, aunque esto es una interpretación. Bueno, se crea una especie de telegrafía espiritual, lo cual otra vez es una descripción alegórica muy propia de lo que hace el maestro cuando trata de explicar alguna cosa para que se entienda entre vuestros dos cuerpos. Pueden encontrarse y pueden impresionarse mutuamente vuestras memorias, pero entonces se trata de cuerpos vivos, no de cuerpos muertos. Otra vez aclarando si esto puede hacerse a través de un cascarón, porque el cascarón pues ya está muerto. Pero ¿cómo puede un quinto principio inconsciente, lea más arriba, impresionar a comunicarse con un organismo vivo? Bueno, esta es la pregunta importante. Entonces aquí aclara esas dos formas de comunicación que hay y luego aclara también que cuando se habla de estas dos formas de comunicación se está hablando de personajes que todavía están vivos y no de personajes que están muertos, como el caso del cascarón. A menos que se haya convertido ya en un cascarón, esta es la segunda parte de la pregunta, vamos a lea más arriba, o sea, pero ¿cómo puede un quinto principio, la mente inconsciente, impresionar o comunicarse con un organismo vivo, a menos que se haya convertido en un cascarón? Si por alguna razón continúan en ese estado letárgico durante varios años los cascarones, los espíritus de los vivos pueden ascender hasta ellos, como ya se le dijo, y esto puede ocurrir todavía con más facilidad en el Devachan, en donde el espíritu está demasiado absorto en su bienaventuranza personal para prestar demasiada atención a un elemento intruso. Yo digo que no pueden. Siento contradecir su afirmación. No sé nada de miles de espíritus que aparecen en los círculos espiritistas. Y es más, no sé nada absolutamente de un círculo perfectamente puro y de que enseñan la moralidad más elevada. Espero que no se me alineará con los calumniadores como un añadido más a otros nombres que últimamente se me han adjudicado. Pero la verdad me impulsa a aclarar que Allan Kardec no fue precisamente inmaculado durante su vida, ni tampoco desde entonces se ha convertido ya en un espíritu muy puro. Por lo que respecta a enseñar la más elevada moralidad, nosotros tenemos aquí, no lejos de donde yo resido, un Dugpa Shamar, un hombre notabilísimo, es decir, los grandes hombres, los muy ascendidos, normalmente en la discreción en la que viven, son personas muy buenas que afectan, por supuesto, el desarrollo de la humanidad, sin que nosotros sepamos ni siquiera ni cómo se llaman ni dónde están. Allan Kardec es el gran espiritista del siglo XIX que todos sabemos. Ya en las clases anteriores les puse incluso las fotos de él y las muchas cosas que él hacía y cómo se popularizó, sobre todo en París y en toda Europa, el hacer estos contactos con espíritus, pero aquí el maestro está diciendo que mayoritariamente eran cascarones y que poco tienen de muy elevados las cosas que estos supuestos espíritus dicen a través del contacto con la comunicación que se hace con el más allá. Bueno, esta parte es muy importante que la podamos nosotros reflexionar y que ustedes puedan leerlas en las logias para poder entrar en discusión, porque otra vez es una prosa muy apretada, pero se dicen cosas muy importantes. Y como son muy importantes, hay que verlas con mucho cuidado. Sigue el maestro insistiendo en que la mediumnidad no es exactamente la vía para poder conectar y que los tales espíritus tampoco son muy espíritus que digamos. Y que si queremos buscar hombres buenos, hay muchos como el Dupo Achamar y muchos otros notabilísimos. Por eso dice, yo digo que no puedan, siento contradecir su formación, no, estos miles de espíritus que aparecen en los círculos espiritistas. Eso no pasa. Y otra cosa importante que dice acá es que los espíritus de los vivos pueden ascender hasta ellos, como ya se dijo, y esto puede ocurrir todavía con más facilidad en el Devachan. Habíamos visto que en el Devachan no son estos espíritus los que bajan a la persona terrestre que les extraña y les echa de menos, sino es más bien la persona en el sueño, la persona terrestre, la que va a ese espacio a acompañarles, donde el espíritu está demasiado absorto en su bienaventuranza personal. Por lo tanto, el maestro dice, yo creo que no presta demasiada atención a un elemento intruso, es decir, a un visitante que llega ahí cuando la persona está absorta en el recogimiento de todas las consecuencias de sus obras buenas en esta zona de bienaventuranza. Bueno, este está muy comprimido el párrafo y es necesario que puedan leerlo con mucho detenimiento en las logias. No muy eficaz como hechicero,
pero sí como bebedor, ladrón, embustero y orador. Vean nada más en este último cometido podría conceder ventaja y ganar a los señores Gladstone, Blackdown, incluso el reverendo H.B. Vicker, entre otros el más elocuente predicador de la moralidad y más grande transgresor de los mandamientos del Señor en Estados Unidos. Este Lama Shapatún, cuando está sediento, puede hacer soltar todas sus reservas lacrimógenas de un año en un enorme auditorio de bonetes amarillos, laicos, contándose por la mañana su arrepentimiento y su sufrimiento y luego emborracharse por la noche y robar a toda la aldea, hipnotizándoles y sumiéndoles en un profundo sueño. Predicar y enseñar moralidad en vistas a un propósito interesado demuestra muy poco. Lea el artículo de JPT en Light y verá que corrobora lo que yo digo. La oscuración solo llega cuando el último hombre de cualquier ronda ha pasado a la esfera de los efectos. Bueno, hay que detenernos aquí un poco porque aquí está hablando el maestro de algo que todavía en la actualidad ocurre. Es decir, tenemos varios líderes que se colocan medallas de perfectos y que desde esa aparente perfección tienen un discurso aparentemente inspirador, pero en realidad en el fondo hay muy poca coherencia entre lo que estos líderes hacen y dicen y lo que realmente son, es decir, el trabajo interno, que el trabajo interno no corresponde con el discurso externo. Y esta falta de correspondencia complica el mensaje. Y aquí específicamente toma pues, algunos ejemplos. Y el más importante es el H.W. Vicker, que entre todos es un gran elocuente predicador de moralidad, pero al mismo tiempo es el más grande transgresor de los mandamientos del Señor. Este Lama Shapatún, cuando está sediento, puede hacer soltar todas sus reservas lacrimógenas. Es decir, cuando necesita seguidores, saca todas sus dotes de oratoria para poder entonces convencer. Ya desde la antigua Grecia, la gente estudiaba el cómo convencer a un auditorio a través de su liderazgo, y a eso se le llama retórica. De hecho, hay un diálogo de Platón que se llama así la retórica. Y empieza este diálogo, que es muy importante, obviamente está Sócrates, con el mejor retórico de la antigua Grecia, y el retórico le dice, mira Sócrates, si será buena la retórica que yo he ido con un gran médico a ver a un montón de enfermos, y con mis argumentos les he convencido a los enfermos de que se traten conmigo, que no soy médico y no con el doctor. Y entonces Sócrates dice, pero qué barbaridad, madre mía, ¿cómo es posible que hayas hecho eso? Dice, bueno, es para que veas lo que es la retórica. Con la retórica nosotros podemos convencer a una masa de seres humanos de algo que es erróneo y dejamos del otro lado al que es veraz pero que no tiene elementos retóricos, ver cómo toda esta gran cantidad de gente se va hacia el error porque no es capaz de detenerlos y defender entonces todos los elementos a través de los cuales puede seguir influyéndoles la persona buena sin retórica. Esto es todo otra vez otro gran debate que habrá que ver en general para poder entender que muchas veces los malos están muy bien entrenados en retórica y los buenos no tanto, y eso nos va a generar un problema a la hora de transmitir el conocimiento verdadero. Bueno, la oscuración solo llega cuando el último hombre de cualquier ronda ha pasado a la esfera de los efectos. Okay. La naturaleza está demasiado bien ajustada, también matemáticamente, ya lo sabemos, toda la escuela pitagórica ya la revisamos, entonces hay una matemática universal y en el cosmos que hace que todo esté perfecto y en movimiento. Hay un cosmos entonces dinámico, en movimiento, y este dinámico pues ya lo hemos visto también en otras de las clases, cómo ocurre, digamos, nanométricamente, una especie de Manvantara cuando la partícula está y una especie de Pralaya cuando la partícula desaparece y ahora es nada más una onda, y luego regresa y desaparece y regresa y desaparece. Bueno, y desde ese nanoproceso hasta el macroproceso que podemos nosotros observar a nivel del universo en el que estamos, pues es prácticamente lo mismo. Entonces, esa es la naturaleza matemática que se repite con la ley hermética de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Bueno, la naturaleza está demasiado bien ajustada, bien matemáticamente, para equivocarse en el curso del ejercicio de sus funciones. Es decir, cuando nosotros entramos en el terreno de la naturaleza, es una maquinaria matemáticamente tan bien hecha que no se equivoca. No se equivoca, no podemos ponerle en tela de juicio, nos equivocamos nosotros, no las matemáticas universales. La oscuración del planeta en el que ahora se está evolucionando las razas de los hombres, de la quinta ronda, vendrá naturalmente, es decir, la Tierra se va a oscurecer, detrás de los propios avant-courriers que están ahora aquí. Pero antes de que llegue ese momento tendremos que separarnos para no volver a encontrarnos, como el editor de Pioneer, o sea, el señor Sinet, y su humilde corresponsal. Y ahora, habiendo demostrado que el número de octubre de Theosophist no estaba totalmente equivocado, ni en contradicción con las últimas enseñanzas,
¿Puede KH inducirle a usted a que reconcilie a ambas? Para reconciliarle mejor con el Fias Levi, del que ya hablamos y ya hemos visto todo lo que ha hecho, del cual el maestro normalmente tiene palabras buenas hacia él, salvo, dice que cuando él tiene que usar la jerga propia de su orientación religiosa, pero en todo lo demás tiene enormes aproximaciones a lo que es el ocultismo real. Le enviaré cierto número de sus manuscritos que nunca fueron publicados, con una caligrafía grande y clara y bella, y con mis comentarios desde el principio al fin. Nada mejor que esto le puede proporcionar la clave para resolver los enigmas cabalísticos. Lo que está diciendo aquí el maestro entonces es que él va a hacer acopio de esta literatura y la va a enviar a The Pioneer para que el Pioneer haga lo que ya se estaba convirtiendo, es decir, una gran divulgación de ciencia popular, sobre todo relacionada con la ciencia que los Mahatmas estaban compartiendo. Tengo que escribir al señor Hume esta semana. Tengo que consolarle y demostrarle que, a menos que sienta un fuerte deseo de vivir, no necesita preocuparse por el Devachan. A menos que un hombre ame mucho u odie también mucho, no estará en el Devachan ni en el Avicii. Que la naturaleza vomita de su boca a los tibios solo significa que aniquila a sus egos personales. No a los cascarones ni al sexto principio, en el Kama Loka y en el Devachan. Esto no les priva de renacer inmediatamente, y si sus vidas no fueron muy malas, no hay ninguna razón para que la mónada eterna no encuentre intacta la página de esa vida en el libro de la vida. Y aquí nos está dando otra clave. Entonces, si sus vidas no fueron muy malas, no hay ninguna razón para que esa vida permanezca intacta en el libro de la vida. Pero si fueron muy malas, uno deduce que está diciendo que esto sería borrado del libro de la vida, porque no aportaría nada. Obviamente, esto es una especulación y es un agregado. Quedémonos nada más con la parte textual. Entonces, si sus vidas no fueron muy malas, no hay ninguna razón para que la mónada interna no encuentre intacta la página de esa vida en el libro de la vida. Bueno, y ahora vamos a hacer un intermeso. El intermeso es, nos ha hablado mucho el maestro del quinto principio y de la parte del quinto principio que se espiritualiza y que se va al Devachan previa gestación. Nos ha hablado del quinto principio o mente que nosotros conocemos a través de este puente que se llama Antakarana y que tiene tres funciones secuenciales, como lo comentaba Anibesan, en donde Mahat primero se desdobla o brota de él el ahamkara, que es el sentimiento de yoidad, y posteriormente una estructura que piensa y toma decisiones que se le ha puesto el pensador, y por lo menos así lo comenta la señora Besan. Bueno, esa es la famosa mente. En la parte de abajo, cuando se vincula a la parte cámica, como sabemos, es Kama Manas. En la parte media es este pensador que está a la mitad de la toma de decisiones, y en la parte superior es Buddhi Manas. Bueno, todo esto ya lo sabemos porque lo hemos revisado, pero ahora vamos a analizar, ya les había comentado desde hace algunas sesiones, una clase que dio el Dalai Lama sobre la mente. ¿Por qué la vamos a revisar? Bueno, porque es muy reciente, no es de hace 120 o 130 o 140 años, es reciente y es a un público moderno, y ahí el Dalai Lama va a utilizar lo mucho que sabe respecto a la mente para que podamos ponerla en contexto a lo que ya el maestro nos ha enseñado. Entonces, la mente del Dalai Lama, el vídeo ya lo subió Chuy, me parece, para que ustedes puedan bajarlo y leerlo, y aquí vamos a analizar. Bueno, esta es una conferencia compleja, y en esta conferencia compleja, el Dalai Lama va a hablar de la mente. Empieza por la naturaleza de la mente. Dice, todas las tradiciones llevan el mismo mensaje. Todas las tradiciones religiosas, históricas, a lo largo de los años, de los siglos, incluso de las razas, llevan el mismo mensaje. Amor, compasión, perdón espiritual. Amor, compasión y perdón espiritual. Tolerancia y autodisciplina, para evitar los resultados negativos de las consecuencias negativas. A ver, vamos otra vez a analizar cómo lo está hablando el Dalai Lama. Entonces empieza él su conferencia y habla de que todas las tradiciones, sin excepción, tienen un mensaje similar. Todas hablan de amor, compasión, perdón espiritual, de tolerancia y de autodisciplina. Y podríamos detenernos en cada una de estas herramientas para verlas con más cuidado. Todas ellas son muy ascendidas. La tolerancia, que está casi en la unidad, en la parte superior de la mente, es una tolerancia prácticamente sin dualidad. Por lo tanto, es una tolerancia absoluta. La autodisciplina, lo mismo. El perdón espiritual, cuando está en ese nivel, no tiene cabida a no espacios de no perdón. Y la compasión, lo mismo, y el amor también. Bueno, eso es lo que está comentando para arrancar el Dalai Lama. Para evitar los resultados negativos de las consecuencias negativas. Son cualidades mentales y tratarán de reducir todas las cosas que hacen daño.
el enojo, el odio, el miedo, las sospechas. Estas emociones destructivas también son parte de la mente. Y básicamente el gozo y el sosiego son experiencias que siente la mente. Aquí el Dalai Lama entonces nos está hablando de algunas características de la mente que van más allá de lo ya descrito por la señora Besant. Es decir, que la mente sienta es una afirmación importante. ¿Y cómo siente la mente? Pues a través de lo que la mente coloca en su marco de referencia. ¿Y por qué la mente coloca en el marco de referencia miedos, sospechas y cualquier tipo de emoción destructiva? Eso tiene que ver con los condicionamientos y con las cosas que todos nosotros hemos escuchado. Bueno, la fe, dice el Dalai Lama, también es parte de la mente, es decir, la capacidad que tenemos de creer en algo superior. Todas ponen métodos para mejorar la mente. Las religiones teístas promueven la fe en el creador Dios. Las no teístas tienen una idea de autocreación y la ley de causalidad, la idea de que el creador está dentro de nosotros. No es este cuerpo, el cuerpo o nuestro cuerpo. El cuerpo también es importante como base de la mente. El cuerpo humano es la base de la mente humana. Es decir, la mente humana no podría existir sin un cuerpo humano que pueda alimentar el que esta mente funcione. Ahora se va con la conciencia sensorial. ¿Qué otras cosas suceden a través de la mente? Pues que se usan los órganos de los sentidos y estos proveen de conciencia a la mente. La mente entonces detecta a través de sus sentidos lo que está sucediendo en el interior y en el exterior de sí mismo. En una de las teorías más atrevidas que yo conozco sobre lo que sería la conciencia sensorial, dice que hay solamente un sentido, que es el tacto, y conforme se va especializando, sigue siendo tacto, solo que cada vez más especializado. Por ejemplo, el oído, que es el tacto de las ondas sonoras a través del tímpano, la vista, que es el tacto de las ondas luminosas a través de la retina, y luego los tactos especializados, que sería pues, la clarividencia, el tacto de pensamientos de larga distancia, la telepatía, todo al final va a ser tacto, es decir, algo contacta con este registrador que es la mente. Y cuando la mente detecta este contacto, entonces elabora automáticamente los significados. Todo lo que hace la mente, dice aquí, dependerá de la motivación. Es decir, la mente es guiada por la motivación para que la mente vaya en un sentido o en otro. Bajo la ley de causalidad, las cosas que queremos y que no están motivadas por nuestra mente, obviamente tenderán a alejarse de nuestro interés. Y por la ley de causalidad, las cosas que sí queremos y las que sí están motivadas por nuestra mente, entonces entrarán en un proceso de aproximación. Y esta es una especie de brújula con la que nos vamos a mover hacia diferentes aspectos de la realidad. Y estos aspectos de la realidad, entonces lo que nos dice el Dalai Lama, tienen una racionalidad previa. Y si esta racionalidad está errada, nos va a llevar entonces a acercarnos a lo que no debemos y a alejarnos de lo que debemos. Si no está errada, nos acercará a lo que es bueno para nuestro propio proceso y nos alejará de los peligros. Bueno, es aquí lo que está explicando el Dalai Lama en términos de la conciencia sensorial. Para tener una mente alegre, dice el Dalai Lama, una mente en paz, tenemos que cuidar nuestra mente. Es decir, para que esta mente esté en paz y esté alegre, hay que cuidarla, porque es un gran receptor, pero hay que ver qué contenidos metemos. Mente en orden para reducir el sufrimiento. Cuando hay aspectos que van a producir sufrimiento porque no podemos evitarlos, porque son externos, porque son reales, en ese momento la mente debe estar en orden para tratar de reducir este impacto. Tenemos que trabajar con esas emociones negativas que se aglomeran en relación a estos puntos, las cuales crean y hacen aparecer las cosas que no queremos. Por eso hay un interés especial en estas tradiciones que trabajan sobre las emociones, como el caso específico del budismo. Por eso, lógicamente, cuando trabajamos con la mente deberíamos tener un conocimiento claro de lo que es la mente, solo que hay centenares de mentes. Solo se puede luchar contra las emociones destructivas a través de la mente, porque es en la propia mente donde estas emociones operan. No con material, inyecciones o cirugía, solo con otra mente. El enojo no se reduce con drogas. Lo que hacemos es dormir a la persona enojada hasta que se olvide de las causas por las cuales sentía enojo. El enojo verdadero se trabaja con una mente más poderosa que habla sobre las causas y las funciones del propio enojo. Se enfrentan con la mente opuesta. Ese es el trabajo. Se debe conocer e incrementar hasta que sea capaz de reducir el peso de la otra mente. Incrementar las emociones constructivas que le van a hacer frente a las emociones destructivas. Algo parecido a la dialéctica, es decir,
la tesis, que en este caso la tesis es negativa y es muy obesa y muy sensata, porque está cargada de elementos que son muchas veces imposibles de debatir, pues se colocan del otro lado, en la otra esquina, todas las cosas que van a incrementar las emociones constructivas y entonces y chocan las dos fuerzas. Chocan los motivos que tengo para alejarme de aquella persona con los motivos que tengo para acercarme a esa persona. Chocan las cosas de mi relación histórica con esa persona, con esa situación, con ese grupo, con las situaciones históricas buenas o malas que también tenemos hacia ese grupo. Y aquí es donde es muy importante los asesores, es decir, las personas que enseñan mal y que asesoran mal y que son más destructivas, normalmente llevarán al asesorado a la destrucción de las relaciones que son positivas para su desarrollo. Y las otras influencias importantes, a las que se les llama ángeles, por decirles alegóricamente, y a los otros se les llama buitres, estas normalmente tratarán de que la persona, por intuición, pueda entender que hay una serie de elementos buenos, neutros y malos en la situación que está usando para que sea lo más justo posible a la hora de tomar la decisión que está a punto de meterse en ella. Entonces tenemos que saber cuál clase de mente es la mente de la que estamos hablando, qué clase de pensamientos son específicamente destructivos y qué clase de emociones y pensamientos son contractivos. Para contestar esta pregunta debemos saber la naturaleza profunda de la mente. Ahora bien, ¿las emociones destructivas pueden ser eliminadas? ¿Sí o no? Aquí el Dalai Lama nos dice, pues para hablar de esto hay que hablar con un poco más de profundidad de lo que es la mente. Y segundo es, la pregunta es, ¿y podemos eliminar estas emociones? Bueno, para contestar esa pregunta debemos conocer la mente a fondo, conocerla y conocer sus bases, sus raíces. Entonces con eso habrá una posibilidad, un conocimiento capaz de eliminar las emociones destructivas. Entonces, si nosotros estamos en paz, estamos tranquilos y tenemos ya la intención de conocer nuestra mente a fondo y de conocer las bases de nuestra mente, que es la mente de todos, entonces con eso habrá una posibilidad, un conocimiento capaz de eliminar las emociones destructivas. Pero si las emociones destructivas están atrincheradas, porque no es posible llegar a ellas y el pensador está sometido, subyugado a estas emociones, y estas emociones tienen además una racionalidad prácticamente impenetrable, esto se complica. Por eso en muchas visualizaciones que se hacen con personas que son muy cerradas, aparece normalmente su corazón metafísico abierto y entran en este corazón una serie de rayos muy importantes en donde está la tolerancia, el amor, el respeto, la caridad y todos estos valores que van a ayudar a la persona a abandonar los cuestionamientos que tiene atrincherados para adquirir nuevas formas de entender la realidad y de enfrentarse a ella. En el budismo, dice el Dalai Lama, hay mucho material sobre las emociones y también lo hay en la tradición tántrica. Los niveles de la mente van desde muy burdos hasta menos burdos y sutiles o más sutiles, y eso se menciona en los textos tántricos. Los textos tántricos entonces nos dan la idea de que hay diferentes niveles de vibración y de sutilidad en la mente, en los pensamientos, y estos van desde muy densos y muy burdos, pasando por miles de estados hasta llegar a los muy sutiles y muy elevados. Y entonces, si una persona puede entrenarse, por lo menos durante 24 horas, a tratar de sentir y de pensar como lo hace un arcángel, entonces el ser humano, por supuesto, con un desgaste enorme, podría hacerlo, pero tendrá que estar todo el tiempo verificando todas las posibles vibraciones y tratará de alcanzar las más elevadas, al menos durante 24 horas. Pero es posible debido entonces a que el marco de referencia y la apertura que tenemos en este antakarana y en este espacio de mente sí nos posibilita en un momento determinado a poder acercarnos a lo superior, un poco de lo que sería el camino medio del Buda. Para contestar esa pregunta debemos conocer la mente a fondo, conocerla y conocer sus bases, sus raíces. Entonces con eso habrá una posibilidad, un conocimiento capaz de eliminar. Bueno, eso ya lo habíamos visto, me parece. Los niveles de conciencia tienen tres categorías. La primera es la básica, la categoría básica de la conciencia, luego la mente técnica, que está en otro nivel. Primero es la básica, que nos vemos pues, la naturaleza, las cosas que nos rodean. Luego la técnica, es otro nivel. Empezamos a ver cuáles son las causas, las consecuencias, cómo opera la naturaleza, cuáles son sus ciclos. Y el tercer nivel de la mente es la mente purificada. Entonces tenemos una visión general de las cosas, que es la básica, una mente técnica, que nos ayuda a someter a la naturaleza para obtener de ella productos, y luego un tercer nivel, que es la mente que ya está purificada, que es la mente que se conoce a sí misma como parte de una espiritualidad real
y que es capaz de trabajar sobre sí mismo para desarrollarse. En otras palabras, primero la realidad presente, la ciencia. La ciencia es la que normalmente habla de esa realidad presente, es decir, es la forma más burda de la mente, la ciencia, es lo que dice el Dalai Lama. La segunda es la técnica, que es la aplicación de métodos de aquello que el científico ha visto por observación. Y entonces ya con un método lo que hace es, en esta mente técnica, ver cómo las secuencias de acontecimientos pueden llegar a través de hipótesis a ciertos resultados deseables. Y luego sigue en el método la filosofía o el concepto. La filosofía es entonces el pensamiento profundo que nos dice si vamos en el sentido correcto o no respecto a lo que estamos buscando. Si es sensato para el ser superior y profundo el que hagamos cierto tipo de pensamientos y cierto tipo de seguimientos. Cuando Buda explicó la rueda del Dharma, habló de las 4 nobles verdades, dice el Dalai Lama. La primera es la verdad del sufrimiento, y ese sufrimiento pues tiene sus causas, orígenes que deben ser removidos, es decir, no basta con abatir al sufrimiento, lo que hay que eliminar son las causas del sufrimiento. Y esas causas del sufrimiento pueden estar más allá de las capacidades de cualquier ser humano. Incluso desde el nacimiento o posterior al nacimiento o antes del nacimiento, hay una serie de causas vivas que van a originar sufrimiento en nosotros y en otros. Entonces, esos orígenes hay que detectarlos y hay que removerlos. La cesación del sufrimiento que debe ser actualizada, a eso se refiere esto. Y el sendero que conduce a la cesación, es entonces parte de los objetivos del budismo. Sufrimiento debe ser reconocido, el origen debe ser erradicado. Yo sufro y reconozco que sufro. Y el origen de ese sufrimiento en parte es mío. Debo reconocer cuál es mi parte en ese sufrimiento. Debo observar mi parte en eso y debo trabajarlo, introyectarlo y después de introyectarlo, separarlo y erradicarlo. Y ese es el trabajo que hace el budista sobre los errores que comete ante su propio sufrimiento. La cesación debe ser actualizada. Luego se explica el conocimiento de todo como un proceso y cuáles deben ser los resultados de ese conocimiento. Se divide en 3 el análisis de la mente en el budismo. Primero es el cómo analizar las bases fundamentales de la mente, identificando el estado primordial innato. Buscar la dimensión oculta de la realidad, analizando cómo la mente surge, permanece y continúa moviéndose, todo para reflexionar el cómo se puede llevar eso a la práctica. Tercero, se establece un debate que en realidad es un aprendizaje mutuo entre 4 disciplinas. Cosmogonía, de donde venimos, neurobiología, cuál es la base en la cual está sentada la mente, la parte física, subatómica y cuántica, y finalmente la psicológica. Son entonces 4 grandes disciplinas, de acuerdo a lo que dice el Dalai Lama, para poder entender la mente. Hay una mente descrita por la psicología, otra por la física subatómica o cuántica, otra por la neurobiología y otra más por la cosmogonía. Y esto es súper interesante. Aquí nos podríamos detener también un poco, pero en realidad el Dalai Lama lo que está haciendo es dar las bases para que la gente sepa que podemos tener cuatro definiciones relacionadas con este punto. Bueno, y ahora vamos un poco con las raíces del sufrimiento. Nos salimos de este esquema y vamos a hablar un poco acerca de los discursos del canon Pali, de las kleshas famosos asociadas con varias cosas. El Sutta Pitaka del canon Pali, klesha, y su correlato del Upaklesha. Bueno, son obstáculos afectivos para la búsqueda del conocimiento directo y la sabiduría. En la parte de arriba, en el Abhidharma del canon Pali, la literatura Pali postcanónica, se identifican 10 contaminaciones. Las 3 primeras de las cuales, contaminaciones de la mente que nos hacen entrar en este carril que nos va a causar sufrimiento a nosotros y a otros, son la codicia, el odio y el engaño. Se consideran las raíces más graves, más fuertes, más profundas del sufrimiento. La codicia, el hecho de evitar el compartir con otros lo que tenemos. El odio es el repudiar, el alejarnos de las personas que consideramos que no tienen las características para estar con nosotros, y el engaño, es decir, el utilizar partes de la realidad en donde nosotros generamos un discurso que miente. Estas se consideran las raíces del sufrimiento. Entonces el Sutta Pitaka los pone como obstáculos mentales. Por ejemplo, dice, incluye una colección de 10 discursos que afirman que cualquier asociación de deseo-pasión, chandarrago, en el cuerpo o la mente es una contaminación de la mente. Los monjes, déjenme ver qué más aquí para poder pasar ya a la parte final de la charla. Se asocian con frecuencia las kleshas de la siguiente manera. Bien, y ahora sí vamos ya con las kleshas. En el budismo son estados mentales que nublan la mente, es decir, no nos dejan ver la realidad, y se manifiestan en acciones nocivas. Es decir, un ser humano hace acciones nocivas porque se ha nublado su mente. ¿Y qué significa que se ha nublado la mente? Que el pensador no tiene acceso
a todos los elementos a través de los cuales tomará una decisión. Significa que ha habido más buitres que ángeles, o incluso ha habido solo buitres y ningún ángel, y entonces están cargados todos los razonamientos para que la persona nublada tome decisiones que van a ser muy complicadas para su propio proceso y para su propio karma. Los kleshas incluyen estados mentales como ansiedad, miedo, ira, celos, deseo, depresión y muchos otros. Los traductores contemporáneos usan una variedad de palabras en inglés para traducir los términos kleshas, como aflicciones, los budistas lo usan como mental afflictions, corrupciones, emociones destructivas, se usa mucho en Occidente, emociones perturbadoras, emociones negativas, venenos mentales, neurosis, etc. En las tradiciones budistas, Mahayana y Theravada contemporáneas, las tres kleshas, ignorancia, apego y aversión, se identifican como la raíz o fuente de todas las demás kleshas. Estos se conocen como tres venenos en la tradición Mahayana. Si bien los principios o los primeros textos budistas del canon Pali no enumeran específicamente las tres raíces de kleshas, con el tiempo los tres venenos llegan a verse como las raíces mismas de la existencia samsárica. Bueno, estábamos hablando en la parte anterior de lo que el Dalai Lama nos dio como mente, y ahora estamos tratando de hacer una especie como de acercamiento a la realidad actual y al pésimo manejo que tenemos de las emociones en los momentos actuales que hemos creado. Todos esos benditos habían abandonado primero los 5 obstáculos, impurezas de la mente que debilitan la sabiduría. Además, Nidesa Kundaka, déjenme ver qué más podemos poner aquí para terminar de hacer esta explicación. Estos son entonces ya las kleshas más importantes que pueden hacer sufrir a una persona muchísimo. La imprudencia, ¿qué es la imprudencia? Pues el hecho de que la persona no esté suficientemente, porque está nublado, no ve las consecuencias de las decisiones que está tomando y de manera imprudente se mete en una serie de lagos y de charcos que le van a causar enorme sufrimiento en la siguiente encarnación y que además le van a manchar de una manera terrible su propia estructura cristalina. Luego está la desvergüenza, que es una persona que, a pesar de saber que es causador de daños en terceras personas, puede aparecer con cinismo y acercarse a ellos aprovechando entonces el velo de que aquella persona que ha sido afectada no lo reconoce. A veces se equivoca porque sí se le reconoce, pero eso se llama desvergüenza y se llama ajikaram. Inquietud, la inquietud, que es la persona que no está sosiega, y como no está sosiega, no puede entonces entrar en la quietud que requiere la mente para poder entrar en la toma de decisiones apropiada. El letargo, la duda, los puntos de vista equivocados, la presunción, el engaño, el odio y la codicia. Bueno, y yo creo que ya con esto nos quedamos entonces listos para entrar en la carta 21. Voy a dejar de compartir y la próxima sesión vamos a arrancar entonces con la carta 21 por fin, que se recibió en 1882, el 12 de agosto, y aquí aparece otra vez el maestro hablando algunas cosas para que podamos continuar nosotros con nuestro estudio. Voy a dejar de compartir para poder pasar. Pues chicos, si tienen alguna observación, algún comentario, algo que quieran agregar a las cosas que hemos visto de esta carta, que en realidad fue una carta que nos tardamos mucho en completar, porque la hemos estado viendo a lo largo de varias sesiones. Entonces, a pesar de que tenemos espacios de una semana entre clase y clase, pues hay que tratar de ver de manera general lo que es la enseñanza, y luego al final ver una versión más moderna de cómo funciona la mente, y luego también una versión profunda acerca de cosas que hoy están de moda, como son las emociones tóxicas y cómo trabajar con ellas. Enrique, una pregunta, soy Isabel. Isabel, dime. Escuché la explicación de Dalai Lama. Explícame un poquito más eso de la mentira, cómo es que influye, porque bueno, mi mamá decía, la mentira es la madre de todos los vicios. ¿Cómo es que influye en estas cosas tan negativas? Bueno, acuérdate que ellos identifican como 3 las bases y no está específicamente ahí la mentira. Pero la mentira sería, de alguna manera, la opción que la mente de un personaje utiliza para ocultar algo que esta persona sabe que existe y hace como si no existiera, y entonces lo pone sobre el terreno mayábico de la realidad y mancha su estructura personal, pero también afecta a las personas que al escucharle compran esa teoría que en realidad es falsa. Por supuesto, esto hay que verlo más psicológicamente como se ve en la actualidad. Puede ser dicen mentiras piadosas, no vamos a entrar en ese terreno, que es un terreno más, pero sí hay mentiras en donde el mentiroso no sabe que está mintiendo, porque el mentiroso también ha sido engañado por otro mentiroso. Y entonces, ¿qué pasa con el que miente porque repite una mentira que en realidad ha escuchado de otro? Bueno, pues hay todo un debate
En un libro que se llama El nuevo rostro de la locura, que es la historia de la psiquiatría, por así decirlo, sobre todo de la psiquiatría que tenía más abolengo, que era la francesa, hablan de cómo los franceses en los años 50 del siglo XX idearon un proceso para quitar las obsesiones y consistía en hacer una topectomía. La topectomía y la lobotomía son unas cirugías que se hacen en el cerebro, se raspa la corteza cerebral. Claro, se producen muchos males, pero se quitan muchos síntomas que se estaban tratando de quitar. Entonces, iban a presentar uno de los científicos el cómo con la topectomía se había logrado quitar los delirios en un paciente. Pero una semana antes del Congreso de París, el enfermo llamó al doctor y le dijo, oiga, me regresaron los delirios. Y el doctor dijo, caray, pero es que ya están los proceedings, ya está todo publicado, ya viene la gente de todo el mundo. Por favor, cuando llegue, dile que se te quitaron los delirios. Entonces, mintió el paciente, mintió el médico, y hubo en Estados Unidos y en el resto del mundo más de 100 o 200 topectomías que le causaron lamentablemente a personas porque creyeron que esa era la forma de resolverlo. Bueno, ¿cuánto de eso se repite ahora con los efectos colaterales de medicamentos y cosas? Pues no lo sabemos, pero ahí estamos hablando de mentiras muy gordas, muy gordas. Luego hay mentiras menos gordas que tratan nada más de defender la integridad de aquel que miente para que su imagen no se desvanezca o no se caiga. Y luego hay mentiras que son más hechas para tratar de obtener algún beneficio, que son las que usan mucho los vendedores, exagerando, ¿no? Hay mentiras verticales y horizontales. Sí. La horizontal es que estuviste en la clase con mucha atención y dice, ¿estuviste poco atento en la clase? No, estuve muy atento. Eso es vertical, o sea, sí estuve en la clase y la mentira es vertical porque sí estuve, pero en realidad no estuve tan atento como digo que estuve. Entonces, en la atención, que es el mismo lado de la veracidad, es donde está la mentira. Y la horizontal es cuando dices que estuviste en un lugar donde no estuviste. Eso es horizontal, porque tú pretendes haber estado en un lugar donde no has estado, pues eso es horizontal, estás del otro lado. Bueno, hay muchos modelos de mentira. Yo te diría, Isabel, que para analizar esto tendríamos que ver cuál es el impacto, cuánto daño causa la mentira que se dio, que se puso sobre la mesa, y poner sobre la balanza los aspectos que va a tener para el que miente y para el que recibe la información. Lo que dicen muchos de los que yo he escuchado con la infinidad de gentes que he consultado a raíz de que me hice teósofo, era yo muy preguntón y pues preguntaba por todos lados y ya se preguntaban este tipo de cosas. Dice, ¿y entonces cómo manejamos la situación con un paciente que miente reiteradamente? Porque quiere proteger el espacio que guarda para sí mismo y no quiere compartirlo. Dice, entonces el maestro que estaba en aquel entonces me dijo, bueno, pues dile que no hable, que por favor no hable para que no se manche. Y de esa manera queda en duda por parte del que escucha si es realidad, si es mentira, si es aclaración o lo que sea. Y evitas que se manche porque ya decidió guardar para sí mismo una parte de la realidad que ha vivido. Eso es en el terreno, digamos, de la psicoterapia. Y luego hay mentiras internas que uno se dice a uno mismo, porque modificas la realidad, la modificas a tu antojo. La fuente de muchas mentiras, por ejemplo, cuando nosotros perdemos la visión eidética, es decir, la visión general del todo, y tenemos una visión en túnel, que sería un estado crepuscular, pues nuestra verdad va a ser a donde apunta el túnel. Y entonces vamos a hablar con los demás una verdad que es cierta para esa reducción de la visibilidad. Pero cuando hablamos con un generalista que ve todo y dice, oye, que no, que que era muy bueno, pues no es tan bueno. Mira, hay una serie de cosas donde normalmente no va el canal. Y como no llega ese canal a ese punto, entonces ahí hay un trabajo terapéutico que hacer. Y el trabajo es terminar el estado crepuscular. El estado crepuscular a veces se da en alcohólicos y drogadictos porque la conciencia se estrecha, pero también se da en las personas que tienen como mucho temor a abrirse y conocerse. Y entonces hacen un estrechamiento de la realidad y realmente no están mintiendo, sino que están viendo nada más un trozo de esa realidad porque tienen pánico de abrir ese espacio y encontrar las cosas que no saben cómo lidiar con ellas. Entonces, como verás, tu pregunta es enormemente complicada. O sea, tiene muchas cosas, tiene muchas aristas. La mitomanía, como psicólogo tú, la mitomanía entra dentro de esto. Claro, es que la mitomanía, pues ya es el mitómano es una persona que sabe que está mintiendo y casi automáticamente dice mentiras para quedar bien, para ganar atención, para parecer perfecto. Ese es el mitómano. Engañar, tener dinero. Fabula. El fabulador es el que utiliza esas mentiras para obtener un beneficio. Pero el fabulador luego se hace confabulador, porque ya no distingue si son mentiras o verdades. Si realmente estuvieron ahí o no.
Y luego hay cosas hasta de bromas, como los retruécanos y algunas otras cosas, por ejemplo, que dice una persona, otra vez tuve ganas de ir a París como el año pasado. Dice, ¿qué fuiste el año pasado? Dice, no, pero también tuve ganas el año pasado. Son juegos de palabras en donde al final también hay una mentira escondida. Es complejo, es un tema muy largo, muy, muy largo de explicar. Ojalá haya yo podido hacerte más o menos una aclaración de ese Sí, tema, pero esos son gracias, temas que tienen mucha tela para explicar. gracias, gracias, Enrique. Gracias a ti. Bueno, chicos, pues si no hay, Ricardo. Y hay 4 preguntas en el chat también, Enrique. Bueno, Que hable primero Ricardo, ¿será? ¿Me puedes leer alguna, por favor, Caro? Sí. Claro, sí, mira. Ok, un segundito, Ricardo. Voy a leerle primero a Enrique. Patti tiene 3 preguntas. La primera. Sí, 3. ¿Por qué el hombre presiente su muerte y se empieza a despedir inconscientemente? A ver, ¿cómo? ¿Por qué el hombre qué? Presiente su muerte y empieza a despedirse. Bueno, no todos, pero acuérdense que el proceso de muerte empieza a veces años antes de la muerte. Se empieza a aflojar el cordón de plata, empieza a haber más torpeza en los sentidos, empiezan a aparecer una serie de cambios que hacen como evidente que el desencarnamiento es próximo. Entonces ahí como que no hay mucha intuición que digamos. Quizás se está refiriendo a una persona joven que no debería morir todavía y que presiente que algo va a suceder. O incluso que alguien va a ser asesinado, como el caso de Lincoln. Pero si a eso se refiere, es otro tema, es un tema más de intuición. ¿Y qué otra pregunta? La segunda de Patti también, porque en nuestros sueños aparecen personas que se están despidiendo, estando ellas todavía vivas. Y después nos enteramos que se murieron. Caray. Bueno, esperemos no aparecer en sus sueños próximamente. No, bueno, no, yo creo que esa no es una regla general. A veces pasa y a veces no. Pero en el sueño, normalmente el hacedor del sueño está en un entorno en donde la dualidad es más comprimida. Por lo tanto, presente, pasado y futuro se ve de manera diferente en los mundos sutiles. Y aquí está más extendido. Es como si fuera un partido de fútbol. Ahí se sabe todo lo que va a pasar, cuántas tarjetas va a haber y quién va a ganar. Y aquí apenas vamos como caminando porque se está desenvolviendo ese sistema. Y como todo es matemáticas, y no quiere decir necesariamente que el resultado va a ser el mismo, pero sí hay probabilidad. Y si la probabilidad es muy alta, puede ser entonces que sí pase. Hablando en el tema de las famosas premoniciones. Cuando la probabilidad es muy, muy alta, pues es muy difícil que te equivoques. Cuando la probabilidad es menos alta, pues entonces es posible que haya algún fallo. Es un tema muy largo para explicar. La tercera y última pregunta de Patti dice, ¿los cascarones se quedan por algún pendiente que tienen? No, los cascarones se quedan porque tienen los principios inferiores que tienen principio y fin, tienen todavía una dosis de energía, de gasolina, y hasta que ésta se agote, se desintegrarán y sus principios regresarán a la Tierra. Ok, Sergio pregunta, en la carta 12 se le advirtió a Holmes acerca de esos visitantes indeseados. ¿Cuál es la razón o el sentido de que esos espíritus que menciona el maestro en aquella carta y en esta, o sea, la 21, se manifiesten de la forma que menciona? No, bueno, es que es diferente. En esas cartas, acuérdense que Barker hizo la categorización de las cartas y el maestro ha estado explicando con mucha insistencia los problemas de la mediumnidad y luego la forma como los mediums explican, y ahí entramos en el terreno de las mentiras, explican lo que pasa. Entonces, en el momento que contactan algo que no ven, automáticamente los de Kardec, que el maestro también lo comenta, dicen, es un espíritu. Y entonces dice el maestro, a ver, momento, que estén ustedes conectando con alguien no quiere decir que necesariamente sea un espíritu, porque puede ser un cascarón, que eso ya está muy explicado en las últimas cartas que hemos visto. Ahora, volviendo a la carta 12, cuando él está hablando ahí de que algunos espíritus se acercan con diferentes intenciones, ahí sí había hecho ya una diferenciación entre los hermanos de la sombra y la habilidad que ellos tienen o la potestad que tienen de entrar un poco en los sesos de los seres humanos para influirles en tomar ciertas decisiones, y luego los seres de la luz que no pueden hacerlo. Pero también ya ha mencionado el maestro que en alguna, por ejemplo, la meditación que envió hoy Magali, también comenta el maestro KH, que lo que sí pasa es que cuando hay condiciones apropiadas, ellos lanzan una enorme cantidad a todo el mundo, como si fuera un sol, y si todo el mundo está preparado para recibirlo, son cosas inspiracionales que van a permitir que la persona pueda encontrar mucha luz a lo largo del día y de las cosas que le pasen en el entorno inmediato. Los que reciben la carta de Magali seguramente habrán leído es lo que yo puedo comentar a ese respecto. Además, es la carta 12, pues ya hace mucho que la vimos y la explicamos.
Entonces yo creo que tendría, ¿para qué regresarnos? Mejor ir siguiendo la secuencia que nos puso Barker. Gracias, Gracias. Ricardo. Son todas las Ricardo. preguntas de chat. Ahora sí, Ricardo. Ricardo, ya estás en Pittsburgh, ¿no? Así es, aquí estamos. ¿Qué pasó, Gracias, Ricardo? Enrique. Gracias. Nada más, una pequeña. ¿Corrección? No, al contrario, gracias y una ¿Reclamación? pequeña contribución. Fíjate que asisto a unos cursos de meditación, son de budistas tibetanos, y uno de los cursos que dieron fue Introducción al Budismo. Me interesó mucho. Y justamente lo que acabas de decir de las 4 nobles verdades, de los 3 venenos, todo eso se vio en el curso. Lo que me llamó mucho la atención de ese curso es que nos decían de los sufrimientos naturales y los sufrimientos autocreados. Por ejemplo, un sufrimiento natural viene siendo, por ejemplo, la enfermedad, la vejez, la muerte, el mismo nacimiento es considerado un sufrimiento, pero, por ejemplo, un sufrimiento autocreado es cómo nosotros como humanos nos relacionamos con esos sufrimientos naturales. Por ejemplo, la muerte es natural, pero si le tenemos un terror excesivo a la muerte, nuestra mente misma nos está generando el truco o el sufrimiento del temor a la muerte, del pánico a la muerte, ¿no? Entonces, ese sería un sufrimiento autocreado. Pero otro dato que nos dijeron el cual me sorprendió, es que a nivel estadístico más o menos el 90% de nuestros sufrimientos, si se le puede cuantificar de alguna manera, son autocreados. O sea, nuestra mente es la que nos está haciendo todos estos trucos y tú hablaste de los kleshas y también, ¿verdad? O sea, lo malo es de que en nuestro día a día a veces no somos muy conscientes de todo esto, ¿verdad? Y la meditación nos puede ayudar a ser más conscientes, a cachar esos pensamientos, esas emociones negativas. Dominar más la mente, a dominar, a controlar los pensamientos que entran ahí. Sí, acuérdate Sí. que el eslogan clásico ese de que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional hace referencia a lo mismo. Exacto. Todo lo que tú metes en la mente y sufres es responsabilidad tuya, y todo lo que pasa y porque te duele, pues eso no, pero eso se acaba, tiene principio y fin. Sí. Pero sí, la teoría que tienes acerca de ti mismo para enfrentarlo, por supuesto, es lo que lleva a sufrir. También son temas como muy extensos, muy debatidos, muy bonitos, y que luego ves pues, con los pacientes que es una realidad. Y una vez que ves que la persona está ejerciendo ese sentimiento y ese castigo, puede ser por una reflexión para ver su parte involucrada con algo, en cuyo caso es una especie de expiación. Entonces, digamos que es un sufrimiento útil. Pero cuando tienes un sufrimiento que no te lleva a nada, ese es un sufrimiento inútil. Y los conflictos, las discusiones y debates entre personas, lo mismo. Puede ser un gran debate y una gran discusión, pero al final las cosas quedaron más claras y mejores y acercan a las personas. Pues fue una pelea horrible, pero fue útil. Pero si es la misma pelea y lo que lleva es un mayor distanciamiento y no se dijo nada importante, entonces tienes heridos por todos lados, entonces es una pelea inútil. Entonces el sentido de utilidad también tiene mucho que ver con la forma como estas cosas se presentan. O sea, son temas complejos que se pueden profundizar y son muy bonitos. Es muy bonita la profundización porque te da más detalles sobre cómo vivir tu día a día en el terreno de tu encarnación hasta que tu vida se apague, como la de todo se va a apagar en algún momento. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Enrique. Luis de Perú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Muchas gracias por la exposición. Tenía una observación que quería que me la dilucides, y era casi antes del intermedio, en el último párrafo donde el maestro habla de que va a hablar con Hume, dice algo así como, por acá lo tengo que decir, no hay ninguna razón que la monada eterna se encuentre intacta en la página de la vida del libro de la vida, ¿no? Pero dice como que puede renacer inmediatamente. ¿Es que se puede renacer inmediatamente o es que en alguna forma... Te voy a decir cómo lo entiendo yo otra vez, preguntando y preguntando y preguntando. Hay veces que la persona ha tenido pocas experiencias, hablando de un niño, por ejemplo, o de una persona muy joven que muere, y hay poco que agregar al libro de la vida de esa mónada.
Entonces puede ser que se regrese, si no inmediatamente, en un lapso relativamente corto de tiempo. Es como yo lo entiendo. Es lo que yo creo que ahí el maestro trata de decir, porque lo que trata de decir el maestro es que nosotros buscamos una fórmula de que 2 más 2 es 4, dice no, a veces sí, a veces no, a veces 5, a veces 8, a veces 10, o sea, aunque se ve todo como muy lógico en relación a cómo se está muriendo, hay 1000 caminos para morir y 1000 caminos para trascender, y hay 1000 formas de hacerlo. Entonces quiere decir que si los niños se mueren, ponen un poco en el libro de la vida, no, solo si ellos ya hicieron algún trabajo de espiritualización suficiente como para poder alimentar desde el quinto al sexto principio, y el resto que queda, etcétera, puede agregar un poco al libro de la vida. Pueden hacerlo inmediato. ¿Sí me explico? Entonces, siempre hay que ver esto como que ellos están tratando de desmitificar una simplicidad en el más allá para advertir que en realidad hay una enorme complejidad. Como dice él, es un sufrimiento, dice, y me causa el trabajar para que se puedan para que se puedan entender ciertos conceptos. Es como yo lo entiendo, Gracias, Enrique. al contrario. Muy bien, chicos, pues muchas gracias por haber estado en la clase, por mantenerla viva, y nos vemos dentro de 8 días.